Empiezo cuando me digáis. Pues buenas tardes, esperemos que estéis todos y todas bien y nada, nosotros estamos encantados como siempre de teneros aquí junto a nosotros y sobre todo de disfrutar esta semana del libro tan fantástica que estamos teniendo, aunque la lectura habría que celebrarla todos los días porque como ya sabéis el leer es transportarnos y viajar y soñar, pues... Pero bueno, nosotros esta semana lo queremos celebrar de una forma un poco más especial con todas estas actividades y esta tarde pues nos toca conocer a Cervantes de la mano de José Manuel, nuestro profesor de historia, que bueno, pues nos va a contar un poco pues su vida y su trayectoria. Así que vamos a disfrutar con él y muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. Bueno, gracias a todas primero por... José Manuel, perdona un momento. Sí. Chicas, os voy a quitar el sonido para que no haya los problemas de audio y que disfrutéis la actividad. Dolores. Buenas tardes a todas, chicas. Aquí estamos otra vez para seguir celebrando la semana especial esta del Día del Libro, que va a ser súper interesante. Aquí estoy con vosotros porque mañana y pasado no puedo estar por la mañana, así que digo, no me puedo perder lo de hoy, por lo menos. Así que a disfrutar. Gracias, José Manuel. ¡Qué presión! Bueno, gracias a todos por asistir a esta clase, incluidos aquellos que no vienen a la clase de historia. Hay que apuntarse. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, el título es La sombra de Cervantes es alargada. He visto que también en la programación tenemos ahora, o teníamos el lunes fue, una conferencia de Delibes, me parece. No te digo Begoña, pero bueno. El viernes vale. tenemos una conferencia de Delibes. Que me ha parecido gracioso porque no estaba coordinado realmente. Y bueno, en este caso a lo que intento hacer referencia es a que en el fondo Cervantes no es simplemente Cervantes y su Quijote, ¿no? Sino que es todo aquello que supone de influencia, bueno, pues también en cultura literaria, sí, pero también en cine, en música, incluso en gastronomía, en muchas ocasiones, o en turismo. Voy a empezar por una cosa que realmente no es tanto Cervantes, aunque tiene que ver con ello, y es que, bueno, hace cosa de 2 o 3 años, buscando cosas en internet, así aleatoriamente, me encontré de pronto con una cosa de la Feria del Libro que me sorprendió. Y es que normalmente se dice siempre que la Feria del Libro empieza en 1933. Y bueno, me encontré cosas que realmente hacían que hablásemos de la Feria del Libro antes. Y esto lo podemos poner en relación también con otra cosa más, y es que el Día del Libro hoy en día lo tenemos en cuenta como el Día de Cervantes, de Shakespeare, y algunos como de Inca Garcilaso de la Vega. Esto creo que la mayor parte de la gente realmente lo omite, ¿no? Pero bueno, digamos que por lo menos de Shakespeare y de Cervantes, como una cosa única, que básicamente es porque los dos fallecieron un 23 de abril, y además en este caso los dos de 1616. Lo que pasa que también ahí hay una curiosidad que tiene que ver con el cambio de calendario. En realidad murieron en días distintos, pero por los cambios de calendario aparece siempre marcado como el mismo día. El caso es que este día es, digamos, Día Internacional del Libro desde 1985, declarado por la UNESCO. Pero antes de esto ya existía realmente, y existía únicamente en Hispanoamérica. Es decir, era un día del libro dedicado originalmente a la figura de Miguel de Cervantes, en específico. Esta historia viene básicamente de 1916, que señalo ahí. Ese año los franceses empiezan a organizar una feria del libro en Lyon. Esa feria del libro lo que busca es competir con las ferias del libro que hay en Leipzig y en Frankfurt, que eran las más importantes de aquel momento. Y lo que hacen básicamente con eso es, digamos, generar un mayor motor económico para los aliados en la Primera Guerra Mundial, en un intento de hacer que también las editoriales contribuyan de alguna manera al desarrollo de la Guerra Mundial. En esta feria de 1916 van a hacer unos conciertos especiales dedicados a Enrique Granados, porque había fallecido aquel año por el torpedeo del barco en el que iba por un submarino alemán, ¿vale? Y entonces aprovechan un poquito esa circunstancia para traerse a Hispanoamérica. Pero es que ese mismo año, precisamente a través de esto, va a empezar a aparecer en prensa la solicitud de mucha gente de crear un día del libro. Y ese día del libro finalmente se va a crear en 1926, 10 años después de aquello, por ley, básicamente. Durante la lectura de Primo de Rivera,
se declara el Día del Libro y en este caso para el día 9 de octubre. Claro, ¿qué tiene que ver esto con el 23 de abril? Bueno, pues lo vamos a ir viendo poquito a poquito. La cosa es que el 9 de octubre es la fecha de bautismo de Miguel de Cervantes. Es un día que está muy próximo del Día de San Miguel, que es el 29 de septiembre. Y no se sabe realmente si nace apenas 1, 2, 3 días antes del bautismo o nace ese 29 de septiembre. Sea como sea, es la fecha que se tiene clara, ¿no? la del bautismo, y es la fecha que se escoge para celebrar este Día del Libro. Un Día del Libro que no es como hoy, ¿no? simplemente, de entrega de premios en la Universidad de Alcalá de Henares, sino que lo que se pretende desde el primer momento es hacer una especie de feria del libro con los puestos en la calle. La imagen que podéis ver en este caso es de 2 años más tarde, cuando ese Día del Libro se ha convertido en Semana del Libro por el éxito que tiene, y es en la librería de San Martín, que estaba en la Puerta del Sol, esquina Carretas. ¿Vale? Se ha metido un audio de alguien. Librería de San Martín, esquina Carretas con Puerta del Sol. Bueno, pues esto básicamente es una de esas semanas del libro, que lo que hacen es sacar los libros a la calle y no es simplemente exponerlos, ¿vale? Sino venderlos, en este caso, con descuentos del 5, 10, 20%, más o menos. Entonces, esa feria, ya digo, va ganando importancia, por eso pasa de ser un día a ser una semana, y además, en paralelo, hay también entregas de premios. Entregas de premios al libro mejor, al libro más vendido, en fin, a distintas cuestiones, ¿no? Claro, esto lo que hace es, de alguna manera, potenciar también la industria editorial española. Y estos premios, en concreto, se van a regalar en Madrid y no en Alcalá de Henares, que es lo que hoy en día ocurre, ¿no? 2 años después, lo que se hace es no trasladar físicamente los premios, ¿vale? Que podría entenderse así quizás lo que he puesto, sino trasladar temporalmente los premios. Y es que la Semana del Libro, que se estaba organizando en torno a ese Día del Libro del 9 de octubre, la Semana del Libro se va a quedar ahí y los premios, en cambio, se van a trasladar allá a una fecha que nos suena un poquito más, que es el 23 de abril. Entonces, ese año de 1930, los premios editoriales se entregan conmemorando la fecha de muerte de Miguel de Cervantes, que es la fecha más segura de natalicio o muerte, ¿no? No pudiendo saber realmente a través del bautismo cuál es el día de nacimiento. Al año siguiente, de hecho, se va a potenciar todavía esto y se traslada también lo que es la Semana del Libro a esa semana del 23 de abril. Para lo cual, por cierto, la curiosidad es que quien declara el traslado de esta Semana del Libro va a ser el gobierno republicano, que acaba de empezar, ha empezado el 14 de abril y ya el 23 de abril, bueno, de hecho el 19 de abril se está empezando la Semana del Libro, por orden del gobierno. Entendemos en este caso que, claro, como simplemente era sacar unos puestecillos a la calle, no era montar una feria como lo que luego se hará a partir de 1933 en el Paseo de Recoletos, pues es mucho más fácil organizarlo. Pero en cualquier caso, todo esto del Día del Libro tiene su origen, en cualquier caso, en nuestro Miguel de Cervantes y en esta ley de 1926. Con esos pequeños traslados, por tanto, el primer Día del Libro con fecha actual sería el de 1930 o 1931, según queramos ver. Vamos a ver por qué es tan importante Cervantes, ¿no? Como para llegar a esto, aunque en realidad más o menos todos intuimos el porqué, entiendo. Bueno, nace en 1547, ya os he comentado que la fecha de bautismo la tenemos clara, la fecha de nacimiento no tanto, y la de bautismo tiene lugar, el bautismo básicamente en la iglesia, cuyo campanario se puede ver aquí en la imagen. Esto es la plaza de Cervantes en Alcalá de Henares. Bueno, es un personaje que realmente es hasta interesante ver cómo ha llegado a lo que ha llegado, porque estamos hablando de una época, el siglo XVI, y el siglo XVII también se va a seguir en ello, en la que la limpieza de sangre empieza a ser importante. Y hay algunas sospechas, aunque solamente son sospechas, ¿vale? No hay nada seguro, de que Miguel de Cervantes no tenía la sangre limpia realmente. Y es que, bueno, en este caso su abuelo había llegado a ser trabajador de la Inquisición, pero su abuela, abuela materna, si no recuerdo mal, tenía relación aparentemente con el judaísmo por el hecho sencillo de que era de familia de cirujanos, que en aquella época pues era una profesión bastante ligada, la de cirujanos y médicos, a los judíos. Hasta el punto de que, por ejemplo, una persona que salvó la vida a Carlos V por salvarle de unas enfermedades fue precisamente un médico judío al que luego premiaron.
Bueno, pues hay ciertas dudas sobre esto y esto podría haber influido en que su familia pasase grandes penurias a lo largo de toda su vida, al margen de las penurias que van a ir añadiendo por los problemas que van surgiendo. De cualquier manera, a pesar de eso, va a llegar a ir al estudio de Villa, aquí en Madrid, cerquita de donde está el actual, bueno, el edificio del Palacio del Duque de Uceda, y tiene ahí como mentor a López de Hoyos, que igual os suena por la calle que atraviesa Madrid prácticamente de lado a lado. Que básicamente, bueno, aparte de catedrático de gramática, era también historiador para lo que se consideraba historiador en aquella época, ¿vale? Precisamente con López de Hoyos escribirá una de sus primeras poesías, que en este caso va dedicada a Isabel de Valois, una vez ya fallecida la reina. En 1569 tiene un pequeño problema, bueno, pequeño. La cosa es que aparentemente estuvo involucrado en un duelo y la persona contra la que se pudo haber enfrentado, en caso de ser cierto el hecho, resultó gravemente herida. Entonces se le persigue, hay una orden de arresto contra él y lo que hace es huir hacia Roma. Y en ese huir hacia Roma va a llegar, bueno, por distintos consejos, por distintas cartas de recomendación, consigue trabajo incluso con cardenales, pero en 1571, perdón, decide enrolarse en la Armada de la Santa Liga, esta alianza que forman básicamente los estados pontificios, Venecia y la monarquía hispánica, para ir a luchar en el oriente del Mediterráneo contra el Imperio Otomano. En esto que, claro, en 1572, batalla de Lepanto, Cervantes sabemos que pierde ahí la mano, no exactamente la pierde realmente, sino que, bueno, se le queda inutilizado de alguna manera. La cuestión es que recibe 3 golpes de arcabuz, 3 disparos de arcabuz en el pecho y otro en la mano, y ese de la mano debe de afectar algún nervio, el cual le impedirá en adelante poder utilizarlo. Pese a ello, resulta que tiene la suficiente capacidad todavía de mover la mano o de manejarse en general con armas, como para poder seguir en realidad trabajando en el ejército. Y entonces, bueno, sigue luchando, pese a haber ya pasado la batalla de Lepanto, que digamos es el momento importante, ¿no? Sigue luchando en toda la costa mediterránea, sobre todo partiendo desde el Reino de Nápoles. En todo esto, en la batalla de Lepanto, había luchado con gran valor, según cuentan sus compañeros de hazañas y tal. Y bueno, tuvo incluso carta de recomendación, en este caso de don Juan de Austria, para, bueno, pues obtener cargos más fácilmente en la península ibérica. Así que bueno, ya pasado el tiempo, en 1575 decide retornar a la península ibérica. Y en este retornar lo hace, bueno, en una galera, a través en este caso de navegación de cabotaje. Y en esto que mientras están navegando pegaditos a la costa catalana, ya llegando a destino prácticamente, son asaltados por una galera corsaria. Que estos corsarios básicamente son piratas de Berbería, ligados al Imperio Otomano, pero no de forma directa, sino que es como una especie de colaboración subrepticia para asolar las costas de los reinos cristianos, ¿no? Le apresan y como encuentran precisamente esa carta de recomendación que tiene de don Juan de Austria, perdón, bueno, pues consideran que a él se le puede no solamente apresar, sino vender a un buen precio. Lo llevan a Argel y allí en Argel van a venderlo a un traficante de esclavos. De ahí hasta 1580 va a estar básicamente cautivo allí en Argel. Va a haber 4 intentos de fuga, los 4 fracasan. En todos ellos, además, dicen que Cervantes asume toda la responsabilidad de esas fugas, y digo toda la responsabilidad porque lo intenta en grupo, no solamente él. Y en uno de ellos, por cierto, un fraile dominico es el que se chiva de que se está produciendo esta fuga, a cambio simplemente de recibir, según cuentan, un poquito de cerveza, ¿vale? Pero bueno, para que veamos que al pobre Cervantes, aunque luego le salvan precisamente los religiosos, hubo uno concreto que casi le fastidia un poquito más la vida, ¿no? Porque al final, precisamente por esta fuga en concreto, le habían condenado a, decían que en torno a 1000 latigazos. Me parece una cifra un poco exagerada, pero bueno, son cosas que dentro de eso a lo mejor se puede reducir un poquito luego en el momento de hacer la pena. El caso es que al final, precisamente porque mucha gente del entorno, no solamente de la prisión en la que está, sino de la propia ciudad de Argel, van a interceder por él y van a conseguir que no tenga ese castigo. De cualquier manera, lo que podemos ver es que es una persona que tiene ansia de libertad, ¿no?
y de cualquier manera también ha obtenido muchos aprendizajes en ese cautiverio de Argel, que le va a servir en el futuro para algunas de sus obras. En 1580, después de que 2 años regresase a la península ibérica su hermano, que también había sufrido ese cautiverio de Argel, porque también volvía en el mismo buque que Miguel, bueno, pues después de esos 2 años consigue él también regresar a Castilla. La cuestión es que para el primero, para el hermano, hubo dinero, para él no hubo dinero porque él no quiso que ese dinero se dedicase a él, sino que quiso que se dedicase a su hermano. En este 1580, el dinero que pone la familia se ve complementado con dinero que ponen los trinitarios descalzos. Y por eso, en el futuro, también estará ligado a este convento de los trinitarios descalzos. 1584, una vez que ya está asentado otra vez en Castilla, casa con Catalina de Salazar, que vive en Esquivias. Es huérfana, su padre tenía propiedades allí en Esquivias y, por tanto, Cervantes decide mudarse con su mujer allí al pueblo para mantener estas propiedades y poder sobrevivir más o menos, ¿no? Pero, mientras tanto, él lo que ha decidido cuando regresa de Argel es que tiene que dedicarse a este mundo de las letras. A pesar de que no tiene estudios universitarios, no ha ido a la Universidad de Alcalá de Henares, ni a Salamanca, ni a ninguna otra, simplemente ha tenido estos estudios de Villa, ¿no?, de gramática. Bueno, pues decide dedicarse a esto. Es un momento en el que el teatro está en plena expansión y, bueno, él asume perfectamente las normas clásicas del teatro y en ese momento tiene más o menos éxito a través de la aplicación de estas historias que va aprendiendo, ¿no?, de su cautiverio de Argel y demás. Pero, bueno, no tiene demasiado éxito, simplemente, bueno, sobrevive más o menos con lo que tiene de una cosa y de la otra, del teatro y de las rentas de las propiedades. Y en 1587 consigue un empleo con el que sí que podrá más o menos vivir. Es un empleo en este caso para gestionar los abastecimientos de la flota de la Gran Armada de 1588, de Felipe II. Para eso se tiene que trasladar a Sevilla y ejerce en prácticamente toda la provincia. Va a seguir trabajando en eso, a pesar de que ya no existe la Gran Armada a partir de 1588, pero va a seguir trabajando para las armadas de la monarquía hispánica hasta por lo menos 1592, año en el cual, en este caso creo recordar que era en Úbeda, el alcalde bueno, el regidor de la población le va a denunciar ante la justicia por vender ilegalmente el trigo que había, digamos, recogido de su localidad, ¿no? Estos hechos al parecer son falsos y en apenas 5 o 6 meses le van a soltar, declarándole inocente directamente. Pero 2 años después le ocurre otra cosa distinta y es que ya no trabaja en este cargo que os he comentado, sino que trabaja como recaudador de impuestos, para lo cual había que adelantar los dineros, es decir, no era un cargo que te diesen, digamos, asalariado, sino que estaba sujeto a lo que tú obtuvieses después en esas recaudaciones. Y el problema que tiene es que cuando va a depositar el dinero en un banco allí en Sevilla, este banco quiebra. Él no puede responder ante la monarquía del dinero que le quedaba por pagar, ¿no?, del dinero que le quedaba por dar de aquello que se ha recaudado, y se encuentra con que tiene que acabar en la cárcel. En este caso, en la calle Entre Cárceles de Sevilla. Por eso pongo esta imagen, ¿vale? Básicamente había 2 cárceles, la de la Inquisición y la cárcel real, una enfrente de la otra. Él va a pasar por las 2, ¿vale? Por motivos distintos, pero bueno, la importante sería la cárcel real por este motivo que comentamos de la cuestión tributaria. Dicen que precisamente en este periodo de la cárcel, en este segundo periodo de cárcel, va a escribir novelas como por ejemplo la de Rinconete y Cortadillo, precisamente ambientado un poco en estas ideas que va obteniendo de sus compañeros de cárcel. En 1602, sin embargo, vemos que ha vuelto a Esquivias, lo cual deducimos que es que le han soltado de la cárcel, si no sería un poco difícil que pudiera haber vuelto. Es también interesante porque precisamente, bueno, cuando en 1587 va a Sevilla, lo hace sin su mujer y dicen que es porque hay malas relaciones entre el uno y el otro. En 1602, en cambio, vuelve a Esquivias, donde está su mujer, y mantiene otra vez la relación con la mujer, con la cual se irá 2 años después a Valladolid, ¿vale? ¿Por qué a Valladolid? Bueno, pues porque básicamente la corte se ha ido en aquel año bueno, en aquel entonces a Valladolid. Se ha ido unos 4 años antes, en 1600. Básicamente lo que necesita Cervantes es poder, con las cartas de recomendación que tenía del pasado, no solamente de esto del Lepanto, sino otras que había ido consiguiendo con el tiempo, conseguir un cargo cerca del rey. No lo consigue, pero en 1604, ese mismo año en el que se muda a Valladolid,
consigue venderle a Juan de la Cosa la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí empieza realmente la grandeza de la historia de Miguel de Cervantes. Al año siguiente, Juan de la Cosa imprime el Quijote en su imprenta de la calle Atocha, que todavía tenemos una plaquita recordando que estaba ahí la imprenta, ¿vale? Un poquito antes de llegar a las rondas. 2 años después, es Miguel de Cervantes el que se traslada a Madrid, ¿vale? Si Juan de la Cosa impreso el libro estando sin Cervantes presente, ¿no? Cervantes seguía en Valladolid, bueno, pues en 1606 ya Cervantes se muda definitivamente a Madrid y va a empezar realmente a tener muchos cambios de vivienda, ¿vale? No va a tener nunca un asiento concreto, estable. En cualquier caso, se va a ir metiendo en la sociedad del momento otra vez y lo va a hacer en este caso a través de las justas literarias. Básicamente, lugares de reunión de escritores, poetas del momento. En estas justas literarias, entre otras, tiene relaciones precisamente con Lope de Vega, ¿vale? Pero bueno, son relaciones que si en el pasado habían sido más o menos positivas, en este momento ya son más bien negativas. También en estos lugares es donde los libros se presentan antes de ser editados. Y esto puede tener que ver tal vez con algunas relaciones que hay precisamente con Lope y comentarios que se ven en cartas previas a la publicación del Quijote por parte de Lope de Vega. Cartas en las que básicamente dice que nadie en su sano juicio querría publicar esta obra de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como digo, 1604, es decir, un año antes de la publicación. Tiene que conocer la obra de algún modo. Y de algún modo es básicamente a través de estas justas literarias, ¿vale? Al mismo tiempo que bueno, tiene estas conexiones con la aristocracia literaria o cultural del momento, tiene también un momento en el cual realmente pasa todavía mayores penurias que antes. Si cuando regresa de Argel tiene problemas económicos porque su familia prácticamente se ha hipotecado, ha vendido todo lo que tenía para poder rescatarle y han tenido incluso que acudir a los religiosos para ello, ahora el problema va a ser básicamente el mismo, y es que tampoco tiene dinero porque no gana de ningún lado. Tampoco tiene el trabajo que había obtenido en Sevilla, tampoco tiene los trabajos que había ido obteniendo después, ¿no? Simplemente vivirá de aquello que pueda ir sacando más lo que pueda vender de sus obras literarias. Esto guarda cierta relación con lo que he puesto aquí de la Venerable Orden Tercera y la pobreza. Y es que tiene fama de que es pobre, pero realmente no es, o según dicen algunos históricos y historiadores del arte, no es tan pobre como nos creemos, sino simplemente hacía voto de pobreza, ¿vale? Porque dentro de esto de la Venerable Orden Tercera básicamente es una orden que no es para monjes ni monjas, sino que es únicamente para civiles que quieren de alguna manera cumplir con los votos monásticos. Entre otros, este voto de la pobreza. Cervantes va a presumir siempre de ser pobre, pero lo que dicen muchos es que seguramente por lo que había sacado precisamente por las ediciones y reediciones del Quijote, no debería de tener mayores problemas económicos. En 1615, un año antes de fallecer, se ha instalado en su última casa, en la esquina de la calle León con la calle Francos. La calle León sigue existiendo, la calle Francos es actual calle Cervantes, ¿vale? Y el edificio en el que residía él no se conserva, pero no se conserva por, en este caso, cuestiones de especulación inmobiliaria, hay que decirlo, ¿vale? Básicamente, en los mediados del siglo XIX, hay un momento en el que los propietarios de ese edificio quieren venderlo, quieren tirarlo, perdón, construir un edificio de nuevo cuño de 5 plantas, que es el que tenemos hoy en día, para poder sacar mayor rentabilidad de los alquileres, en un momento en el que Madrid está muy concentrado en ese centro histórico, todavía no se puede expandir fuera de las murallas. Y algunas personas importantes de relevancia en el ayuntamiento intentan interceder para evitar que se derribe este edificio. Por ejemplo, Mesonero de Romanos. No lo van a conseguir, pero bueno, por lo menos consiguen que se ponga esa placa en recuerdo de que esa casa fue la casa de Miguel Cervantes. De cualquier manera, fallece en 1616, al año después de haberse mudado a esta calle León, y el entierro se hace en las Trinitarias Descalzas, por lo que habíamos ido comentando de que precisamente había sido rescatado por los trinitarios y que además forma parte de la Venerable Orden Tercera, relacionada con las Trinitarias Descalzas precisamente. El entierro, bueno, pues, tiene lugar ahí, sí, y hoy en día no sabemos realmente dónde está. Hace cosa de 5 años estuvo excavando precisamente aquí en el convento con la intención de generar un atractivo turístico
más añadido, ¿no? Se organizaban también visitas guiadas al convento, que eran todos los días, y poco a poco, al no haberse encontrado realmente indicios fehacientes de que el cadáver siga ahí, simplemente, bueno, pues hay algunas suposiciones, pues poco a poco esas visitas han ido decayendo y realmente ahora se hacen solamente bajo reserva. Pero bueno, para que veamos que la influencia de alguna manera del personaje de Cervantes llega al punto de que algunas excavaciones se hacen únicamente para tratar de encontrar un cadáver que ni siquiera sabemos si realmente puede estar o no puede estar en este entorno y cómo comprobarlo. Bueno, la imagen que se veía, por cierto, es precisamente la del convento, en este caso desde la calle de Lope de Vega, ¿vale? Que es la paralela a Cervantes. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Obras y actividad cultural importante de Cervantes. Un pequeño repaso rápido, ¿vale? Básicamente, la poesía de circunstancias que escribe a Isabel de Valois, como había dicho, siendo todavía alumno de Lope de Hoyos. Esta poesía, poesía de circunstancias básicamente es poesía, digamos, dedicada a los muertos, ¿vale? Y básicamente lo que ocurre en este caso es que es una primera toma de contacto con este mundo de la poesía en el cual a futuro no va a destacar. Pero bueno, ya digamos que le va colocando más o menos en el círculo de la literatura. Aunque no sea de una forma en que le reconozcan sus trabajos, ¿no? Pero por lo menos a él le anima a proseguir en ese camino. La siguiente obra, en este caso no pongo la fecha de edición, ¿vale? Sino que pongo simplemente que se hace, digamos, a continuación, sería El retrato de Argel, por un lado, y Los baños de Argel, por otro. Lo pongo a continuación de La poesía de circunstancias por el hecho de que entre la poesía de circunstancias y su cautiverio no hace nada a nivel literario, ¿vale? Y durante su cautiverio va a tomar las ideas para precisamente hacer estas dos obras del retrato de Argel y de Los baños de Argel. Al fin y al cabo, ha conocido muy bien el entorno, hasta el punto incluso de que en 1581 va a tener una misión especial mandado por la corona a Orán porque conoce el entorno del norte de África. No ya porque sea Argel, ¿no? En este caso es Orán, sino porque conoce el entorno del norte de África. Lo que os pongo de fondo tiene que ver un poco con esto. Básicamente son Las mujeres de Argel, obra de la Cora del siglo XIX, pero bueno, para que nos hagamos un poco una idea de la imagen que se tenía de aquel mundo islámico y en concreto de la aristocracia islámica en el siglo XIX. Que pueda tener que ver con las cosas que se dicen antes o no, realmente es una cosa que hay que coger siempre con pinzas. Básicamente el romanticismo lo que hace es romantizar, exaltar un poco y dejar un poco en una versión edulcorada todo aquello que conoce del pasado. A continuación, en 1584 escribe la Galatea y esta ya sí es editada, ¿vale? En ese año de 1584 se edita la Galatea. Esta es importante porque en realidad ya nos marca un poco cuál va a ser la tónica de las obras de Miguel de Cervantes. Básicamente, en este caso se trata de una novela pastoril y lo que hace es en realidad mofarse de ese estilo, ¿vale? No es simplemente que haga una obra mejor o peor, sino que lo que hace es utilizar ese estilo para criticar al mismo tiempo el propio estilo de la obra. En esos momentos, aproximadamente, empieza también con la escritura de las novelas ejemplares. Uno de los casos que os he puesto, de Rincón y Cortadillo, formaría parte de las novelas ejemplares. Ahora bien, son novelas que, bueno, el concepto realmente no tiene nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día de novela. Básicamente son escritos cortos, ¿vale? Que es como se conocía en la descripción, la definición que habría de la novela, como la novela traída de Italia, que además Cervantes presume de haber sido él el que la ha importado realmente aquí a la península ibérica. Si bien ya había otras que se habían traducido del italiano al castellano, él es el primero que directamente escribe una en castellano y la edita aquí. En 1605, primera parte del Quijote, bien. En 1606, Justas Literarias, y también en 1606 se publica también el Quijote de Avellaneda, ¿vale? Básicamente, ese Quijote de Avellaneda, vamos a hablar después un poquito más de él quizás, es una versión que hacen los enemigos de Cervantes para poner fin al Quijote mofándose de alguna manera de Cervantes. Las novelas ejemplares finalmente se van a editar en 1613. Se ha tirado un buen tiempo, como podéis ver, para escribirlas todas y para conseguir venderlas.
Y en 1615, digamos que es como que ya de pronto, como le queda poco tiempo de vida, ¿no? Ya lo va intuyendo, empieza a escribir todo rápido para poder tener toda su obra acabada. Dejará la Galatea sin acabar realmente, ¿vale? Porque la Galatea había dejado en la promesa al final de la obra de que iba a continuar con una segunda parte, nunca hubo, pero en 1615 sí que hay una segunda parte del Quijote como se había prometido en 1605. En este caso, esta segunda parte del Quijote tiene que ver de alguna manera también con la respuesta que se tiene que dar al Quijote de Avellaneda o a cualquier otra de las imitaciones que han ido surgiendo, que en realidad surgen muchas. Y en 1617 se publican los trabajos de Persiles y Sigismundo. Si nos damos cuenta, he comentado antes que fallece en 1616. La de 1617 básicamente se publica a título póstumo y los beneficios van todos dedicados a la mujer de Miguel de Cervantes. Es decir, va a ser ella realmente la que venda estos trabajos otra vez a Juan de la Cosa. El Quijote es también una obra que tiene que ver con lo mismo que hemos dicho de la Galatea, ¿no? Con criticar al propio estilo. Pero en cualquier caso no es lo que a él más le interesaba realmente, esto de la prosa. A él lo que le interesaba era el teatro. Y en el teatro va a fracasar, no voy a decir estrepitosamente, pero de mala manera para el momento, ¿vale? En este caso os pongo de imagen a Lope de Vega, porque Lope de Vega era el Fénix de los Ingenios, ¿no? Y era el gran autor del teatro de aquel momento histórico. Y es precisamente por esto por lo que se convierte de alguna manera en el enemigo de Cervantes. Porque también tiene que ver aquí las formas de ver una cosa o la otra, el teatro. Cervantes va a tener dos etapas en esto del teatro. Una primera en los años 80, en la cual dice en torno a 20, 30 obras de teatro, las cuales se publican, según dice él también, con gran aceptación por parte del público, de tal manera que no le tiran pepinos, tomates ni nada de esto, ¿vale? Simplemente asisten en silencio a ver sus obras. Y básicamente está muy influenciado por el teatro de aquel momento. Un teatro, vamos a decir, mucho más académico, mucho más sujeto a la regla, a la norma, mucho más encorsetado, de alguna manera. Y que además también utiliza muchos elementos históricos constantemente para referenciar, de alguna manera, las cosas que van ocurriendo. Ahora bien, en 1587 he dicho que se tenía que ir a Sevilla. En ese momento deja ese mundo del teatro. Básicamente porque, aunque antes estaba en Esquivias y estaba algo lejos de Madrid, digamos que mantenía un contacto perpetuo con esa Madrid cultural. En Sevilla, en cambio, no va a mantener ese contacto porque está ocupado en otros asuntos, que es básicamente el trabajo que está ejerciendo de manera asalariada. Cuando acaba con estos trabajos asalariados y vuelve al centro de Castilla, a Madrid, a Valladolid, etc., es que intenta reintroducirse en esto del teatro y se encuentra con que el hueco que había dejado su generación, de alguna manera, no voy a decir él porque él no tenía tanta importancia quizás, ese hueco lo ha ocupado tremendamente Lope de Vega. Un Lope de Vega que con sus nuevas formas de hacer teatro se ha convertido en un éxito de masas, al punto de que, bueno, presume de que compone un soneto cada 24 horas, de que el mismo Cervantes reconoce que nadie ha escrito tanto ni tan bueno teatro en tan poco tiempo como Lope de Vega, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay una crítica a ese teatro de Lope de Vega, y es que el teatro lopiano se ha convertido en un teatro de consumo, básicamente. Y ese teatro de consumo es porque, bueno, decía Lope de Vega que si el pueblo quiere una cosa, habrá que dársela. No es educar al pueblo, ¿no? Sino asumir que el pueblo es soberano, de alguna manera. Y en este, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Lo que se encuentra es básicamente con que lo que quieren son historias que sean fáciles de seguir y con historias de amor entrelazadas, incluso como elemento central. Hasta el punto de que no mete una sola historia de amor por obra, sino que mete hasta dos historias de amor por obra. Una historia principal, que tiene lugar entre un galán y una dama, y una historia secundaria que tiene lugar entre la criada de esta dama y el criado del galán. Historias que además representan un poco a la aristocracia de alguna manera y al pueblo llano de otra manera, ¿no? También con las altas y las bajas pasiones, la buena educación, la mala educación y todas estas cosas entremediadas.
En todo esto, bueno, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, cuando se iba al teatro, no se iba como hoy en día. Hoy en día, yo creo que si vamos con palomitas, por ejemplo, prácticamente nos echan de la sala. En aquel entonces, al teatro se iba y no para socializar antes o después de la actuación, sino durante la misma actuación. De forma que realmente lo importante no era tanto la obra, sino, pues eso, el evento cultural que está teniendo lugar. Y es por eso por lo que, de alguna manera, la gente lo que quiere es ese teatro que no hace pensar, ese teatro que simplemente es una historia de amor muy, muy facilita de seguir. Lo que va a intentar Cervantes es justamente lo contrario, educar al pueblo. Pero, bueno, viendo que con las normas clásicas es imposible llegar a ningún lado, lo que hace es intentar adaptarse a las normas constructivas, a las normas estilísticas de Lope de Vega. Y para eso lo que va a generar son historias de amor, también con su dama y su galán, su criado y su criada. Lo que pasa que todas esas historias van a ser mucho menos sencillas de lo que eran las historias de Lope. Y además van a incluir críticas a la realidad del momento, van a incluir también críticas históricas, van a incluir, en fin, elementos que obligan al espectador a pensar, de alguna manera, en qué es lo que está pasando a lo largo de esta obra. Porque hay también incluso, bueno, pues eso, crítica política, que al final es un elemento pues no tan fácil de seguir. Es decir, si nos ponemos a hablar con el de al lado, seguramente nos perdamos el argumento. De forma que, bueno, aunque más o menos se adapta a esa historia del consumo a través de esto del amor, realmente no termina de hacerlo y, por tanto, podemos decir que fracasa económicamente en el teatro. Jamás consigue vender y exponer estas obras en un teatro en Madrid. Sí que conseguirá venderlas, pero conseguirá venderlas para que específicamente se publiquen escritas, ¿vale? Pero no como obras de teatro representadas. Ahora bien, tenemos una gran derrota y tenemos un gran triunfo. Lo mismo que él quería ser un gran poeta y un gran escritor de teatro, y en eso, bueno, pues perdió en lo de escritor de teatro frente a Lope de Vega y en lo de toda su generación. Al mismo tiempo, Lope de Vega, que digamos es el gran enemigo, quiere ser un gran escritor de prosa, lo va a intentar entre otras a través de este Cervantes de Avellaneda, este Quijote de Avellaneda, perdón, que he puesto Cervantes de Avellaneda ahí. Y, en cambio, quien va a triunfar en esto de la prosa va a ser precisamente Miguel de Cervantes. Un éxito que no solamente es el éxito del momento, sino también el éxito histórico, que le va a llevar incluso más lejos en el tiempo que el propio Lope de Vega. Básicamente, El Quijote es la última novela de caballerías. Las novelas de caballerías lo que eran grandes relatos ambientados en hechos históricos, generalmente, pero a veces también de ficción, que lo que nos presentaban eran a caballeros que seguían las normas de la caballería y que, digamos, eran elementos también a seguir por la población en general, es decir, ejemplos a seguir, ¿no? A imitar. Lo que hace Cervantes con estas novelas, al escribir esta última novela de caballerías, por llamarlo de alguna manera, y primera novela moderna, es mofarse de esas novelas de caballerías. Y lo hace ridiculizando prácticamente todo lo que las novelas de... Por ejemplo, bueno, la deformación de la realidad que se ve en el propio Quijote. El Quijote no es más que un personaje, digamos, coetáneo de este Miguel de Cervantes, ¿vale? Nada tendría que ver realmente con las novelas de caballerías. Lo que ocurre es que ha leído muchas novelas de caballerías y de tanto que ha leído, se ha creído lo que ha leído, ¿vale? Se ha creído que eso es lo que es el mundo. Y esas historias que se cuentan, las historias que realmente ocurren. Esto le afecta a la cabeza, digamos, se vuelve medio loco y, bueno, pues asumiendo estas historias de la caballería, de alguna manera él se convierte en una cosa sin sentido en medio de una época dominada en este caso por la burguesía y no por la caballería. Dentro de esta deformación de la realidad quizás lo más evidente son, pues pongamos los molinos o los gigantes, ¿no? Estas cosas que son claras, que son directamente deformaciones de la visión que hay. Pero también es una deformación de la realidad, de alguna manera, la asunción que tiene de algunos códigos de caballería que él presupone que se dan a través de estas novelas. Por ejemplo, en las novelas de caballería, los caballeros no comen, pero no porque no coman, sino porque ¿qué interés tiene hablar de que el caballero está comiendo en ese momento un trozo de queso? Únicamente interesan los grandes banquetes.
De forma que el Quijote, lo único que ve en estos libros es que los caballeros comen en grandes banquetes. Sí, pero esos grandes banquetes se producen de pascos a ramos. Entre medias, lo que supone es que los caballeros ayunan. Y de esa manera ya tenemos una introducción de esa ironía, ¿no?, de Cervantes en su Quijote a través del personaje y de cómo esa novela le ha afectado a incluso el cómo se entiende la realidad, como digo. Pero la ironía es también una ironía muy melancólica, y es que este caballero, que se va presentando a través de sus viajes por prácticamente toda la península, es un caballero que, como digo, está fuera de época. Aunque él sea propio de su época, digamos, la mentalidad que ha asumido no es la propia de la época. En la época hay mucha burguesía. Los códigos de caballería han pasado de moda, han pasado ya de época. Y lo que ocurre es que en prácticamente todas sus aventuras se va a tener que enfrentar a la dura realidad de que no está en el mundo actual. Y en ese mundo actual la gente se burla de él precisamente porque es un viejo soñador, por decirlo de alguna manera. Claro, con todo esto, lo que hace de alguna manera Cervantes es colocar el hecho histórico frente al hecho presente. Y bueno, de alguna manera se burla de también las interpretaciones que se pueden hacer desde el presente de las cosas pasadas. En cualquier caso también, y esto es importante para lo que viene después, incluye dentro de la obra lo que llamo aquí las diatribas lopianas. Básicamente es que ya en el prólogo de la primera edición del Quijote, Cervantes empieza a meterse con Lope de Vega y sus compañeros, porque no le gusta nada el teatro que hacen, no le gusta nada el cómo trata al vulgo, ¿no? Y de alguna manera introduce esto en este prólogo, y luego también lo va a introducir incluso en el propio Quijote, pero en la segunda parte. La cuestión es que precisamente estas críticas a Lope debieron de ser leídas por Lope de Vega, que, como digo, en 1604 escribe unas cartas en las cuales critica a Cervantes y dice que nadie en su sano juicio publicaría el Quijote. Bueno, pues precisamente por estas críticas que recibe en el Quijote, lo que va a hacer es organizar a varios compañeros suyos, aparentemente, ¿vale?, porque de esto realmente solamente hay suposiciones bastante bien documentadas, pero suposiciones, no son certezas. Pero en cualquier caso lo que se entiende es que este Lope de Vega organiza a los que escriben realmente el Quijote de Avellaneda. Básicamente este Quijote de Avellaneda sería la continuación del primer Quijote, pero evidentemente todo cambiado de alguna manera. Y es que el primer Quijote se cierra anunciando que en el siguiente libro se va a hacer un viaje a Zaragoza. Bueno, pues el siguiente libro no es el de Cervantes, sino que es este de Avellaneda, y empieza con el viaje a Zaragoza. Y en todo esto lo que va a introducir son críticas al mismo Cervantes, van a incluir también loas a Lope de Vega, e incluso en algunos momentos hay quien dice que se encuentran algunos rasgos formales de la propia escritura de Lope de Vega. Claro, esto no le sienta nada bien a Cervantes, esta copia como tantas otras, pero digamos que esta es la que peor le sienta por el hecho de que presume él de su peor enemigo. Y decide escribir la segunda parte, en primer lugar, para responder a Lope de Vega, y en segundo, pero más importante incluso, para poder matar al Quijote. Matarlo para que nadie más vuelva a escribir una copia inventada, ¿no?, de su primer Quijote. Bueno, el Quijote muere. En todo esto también tiene la genialidad de introducir en todo el texto referencias a estas críticas que ha recibido de Lope de Vega, referencias a la situación que hay en el momento cultural de esa época. En fin, todo referencias que lo que hacen es convertir el Quijote, más que en una novela, digamos, con historia propia, en una novela que mezcla en la historia propia historias reales constantemente, ¿vale? De forma que esa realmente sería la gran genialidad de ese Quijote, quizás, de la segunda parte. De la primera, la gran genialidad es precisamente la crítica a los libros de caballerías. El caso es que precisamente de lo genial que es todo esto, va a tener miles de versiones de sus Quijotes, tanto de la primera parte, como de la segunda parte, como de la obra completa. Vamos a ver versiones en infinidad de campos, en infinidad de zonas, de áreas. Encontramos una primera versión en 1614
que es una versión anterior a la segunda parte, ¿vale? Por tanto, solamente de la primera parte, en danza, que va a realizarse en el Palacio del Louvre, ¿vale? En una danza hecha, en este caso, para, digamos, representación privada. En 1695, algo más adelante, veremos una versión de ópera que, además, en este caso, es inglesa. Es la primera versión que hay de ópera del Quijote y tiene lugar en Inglaterra. En este caso, a través de Henry Parcel. ¿Sí? En 1863, avanzando todavía un poquito más en el tiempo, tenemos la primera edición del Quijote con grabados, completamente con grabados, en este caso de Gustave Doré. Quizás yo creo que es la versión del Quijote más conocida del mundo, yo diría. Pero bueno, esto ya es una cosa subjetiva. En 1902, digamos, secuencia, ¿no?, de las óperas que se van desarrollando en todo este tiempo, surge también una zarzuela de Ruperto Chapí, dedicada al Quijote. En 1903 se añade también la primera representación en cine mudo en este caso, pero cine al fin y al cabo. Habrá en 1910 una obra de teatro de Fernández Shaw, que es Figuras del Quijote. En 1963 nos vamos ya a la televisión. Evidentemente, entre medias también ha habido películas sonoras, ¿vale? La primera película sonora es de 1923, que no lo he indicado, pero bueno, ahí está. Perdón, 1933. En 1963, la primera serie televisiva de Don Quijote, que es en este caso francesa, Don Quijote. Y en 1979 nos encontramos, y aquí he puesto una imagen que a mí me trae recuerdos de infancia de alguna manera, porque se siguió proyectando durante mucho tiempo en televisión, El Quijote de la Mancha en dibujos animados. Es también quizás uno de los grandes recuerdos de aquella televisión de en torno a los años 1970-1980. Además de las versiones, evidentemente tenemos también la influencia que hay en el mundo posterior. Hay muchísimos, ¿vale? Yo simplemente aquí he escogido a tres autores de la literatura castellana, española. El primero, Galdós, que aunque no tiene unas referencias muy claras, hay algunas que sí que son evidentes, como por ejemplo dentro de Fortunata y Jacinta, el personaje de Maxi Rubín, que al igual que el Quijote, empieza como un personaje que sencillamente no tiene mayor valor, ¿no? Es un personaje que consideran feo y tonto, el Quijote sería simplemente un hidalgo pobre, ¿no? Pero que conforme va avanzando la obra, y en el caso del Quijote es ya desde el principio de la obra, ¿vale?, pero digamos el final de su vida, conforme va avanzando la obra se vuelve loco por las relaciones con Fortunata y en este caso los cuernos que le pone con su amor, ahora mismo creo que era Santa Cruz, si no recuerdo mal, el señorito Santa Cruz. Pero en cualquier caso hay muchos homenajes en la obra de Galdós y experimentos sueltos que tienen que ver con intentos de retomar los estilos de Cervantes en su propio repertorio literario. Quizás más interesante puede ser Lorca, porque Lorca va a reconocer el valor del teatro de Cervantes, una cosa que nunca había ocurrido hasta ese momento, ¿no? Y que, sin embargo, nuestro querido poeta va a considerar fundamental para poder renovar el teatro del momento. Él considera que es importantísimo conocer a los autores clásicos del teatro y, sin embargo, a quienes pone como los grandes ejemplos no es a Lope de Vega. A Lope de Vega, digamos, lo pone en un alto nivel, pero como una cosa intermedia. Los grandes ejemplos para él van a ser Cervantes y Calderón de la Barca. Calderón de la Barca porque tiene mucho, digamos, de religioso, los autos sacramentales y demás. Lo que va a hacer, en cambio, de reconociendo a Cervantes es reconocer su carácter innovador, su carácter revolucionario, quizás dentro de lo que es el teatro de su momento. Y es precisamente lo que él asume para obras como Yerno, ¿no? Esta capacidad de revolucionar. Comento lo de la barraca porque en la barraca, ya sabéis que básicamente es un intento de llevar el teatro al mundo rural. Lo que va a hacer es, entre otras, representar ampliamente obras de aquellas que habíamos dicho que no se representan jamás de Cervantes y, sin embargo, sí se habían editado. Y por último, se señala Juan Marcet, que en sus últimas tardes con Teresa también hace una gran referencia a Cervantes y a su Quijote, al hacer una crítica a la situación de la realidad del país a través de una novela social en la cual introduce esa crítica con carácter de humor. Y dice Vargas Llosa que de la misma manera que se puede considerar que la mejor novela de caballerías es precisamente El Quijote, la última,
tendríamos la mejor novela social en este Últimas tardes con Teresa. Tengo un mensajito que no sé si será tal vez de Begoña y tal. Vamos a ver. Perdóname un segundo. Ah, vale. Me salía que había un mensaje, pero nada más. Aquí. Tenía lo de los 5 minutos controlados, no os preocupéis. Vamos a rematar simplemente con un pequeño punto de gastronomía y otro pequeño punto de datos básicos del Quijote. En torno a gastronomía, decimos, Alonso Quijano, un caballero. Sí, pero un caballero que, como decíamos en las novelas de caballería, tiene que guardar ayuno hasta que hay un gran banquete. Sancho Panza, quizás lo contrario. Precisamente la panza hace un poco referencia a eso, ¿no? Todo el día comiendo, pero comiendo pobremente, digamos, y siempre las mismas cosas. Es decir, queso, vino, pongamos tocino, cosas, digamos, que son accesibles al pueblo llano. Hay etapas en las que no comen nada durante los viajes, quizás un poco de queso duro del que lleva Sancho Panza, y etapas en las que comen con exceso. Básicamente estos banquetes que se les ofrecen, pero que precisamente Sancho Panza no come nada de aquello porque son todos elementos demasiado ricos. Os pongo aquí a la derecha una cita del primer párrafo del Quijote en el que precisamente nos habla de cuál es la comida. Y es curioso que aunque hay muchas referencias al menú quijotesco o cervantino, realmente en ninguna de sus obras hay ninguna receta, salvo en el Quijote que hay una receta. Con lo cual no sabemos cómo se hacían esos platos ni cuáles son. Tenemos realmente un repertorio, pero si sabemos alguna de las recetas es a través, curiosamente, de recetarios del propio momento histórico, que sin embargo no son apenas conocidos o reconocidos en estos menús cervantinos. Quizás deberíamos hablar más bien de menús castellanos que no de menús cervantinos. Y por último, simplemente estos datos básicos. La novela más vendida de la historia de la humanidad, más de 400 millones, algunos dicen que en torno a 500, aunque es difícil de calcular, y traducida a más de 140 idiomas. Primeramente al inglés, 1612, después al francés, 1614, italiano, 1622, y en 1648 al alemán. Como veis, muy prontamente, apenas 7 años después de la primera edición del Quijote, tenemos ya las primeras traducciones. Como libro, no es el más vendido es la Biblia, después seguiría alguno de los de Mao Zedong y el Corán, y ya después nos encontraríamos por fin con el Quijote. Pero bueno, para que veáis la importancia histórica que realmente tiene el Quijote a nivel mundial y no solamente a nivel hispano. Hasta aquí ya esta conferencia. Espero que os haya gustado, que no haya sido demasiado densa, demasiado pesada y que hayáis aprendido. Con esto ya... Un aplauso para ti, José Manuel. Gracias. ¡Ay! Ese ruido que ha habido. Bueno. Algo se ha caído por ahí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos disfrutar de la vida y obra de Cervantes. Y nada, pues que sepáis que continúa nuestra programación. Mañana tenéis una lectura a las 10:30 de inglés. A las 11:30 tenéis cuentacuentos, con las mayores también cuentan. Y el viernes tenéis un desayuno con Delibes. Así que no ha acabado aquí, sino que todavía continúa. La sombra de Cervantes es alargada, ya sabéis. Efectivamente. Como bien dice José Manuel, la sombra de Cervantes es alargada. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y como lo hemos disfrutado nosotros. Disfrutad mucho de la semana. Hasta luego. Hasta luego.